Montería Radio, 38 grados. Debates 7 AM. Dirige Toño Sánchez Jr. y Gustavo Santiago en Montería Radio, 38 grados. Bienvenidos a una edición más de Debates por Montería Radio 38 grados y www.gs Noticias. Hoy un invitado especial, es el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Andrés Augusto Castro Forero, a quien le agradecemos su generosidad, regalarnos sus minutos de su tiempo, de su agenda, y bienvenido a Montería y al departamento de Córdoba, Andrés. Pues con mucho gusto, muchas gracias y muy complacido de poder atender los medios de comunicación de Montería, de Córdoba, para mostrar los avances que tenemos en restitución de tierras en este departamento. A usted le tocó una de las oficinas o una de las dependencias del Estado colombiano, quizás de las más visibles, de las llamadas a rendir resultados, entendiendo los acuerdos de paz, entendiendo la atención a las víctimas. Ese tema de la restitución, ustedes vienen a la ciudad de Montería y presentan una demanda para reclamar unos predios en el sur del departamento de Córdoba, pero se convierte en algo histórico para una comunidad étnica. ¿Por qué no le explicamos al departamento en qué consiste? Sí, estamos hoy haciendo presencia en Montería porque vamos a hacer la presentación de una demanda étnica de la comunidad de Quebrada Cañaveral, que son del pueblo en Veracatío. Ellos desde el 2015 presentaron una solicitud en restitución, finalmente agotamos los estudios preliminares, luego la caracterización y finalmente luego de una socialización con los representantes de esta comunidad, donde nos pusimos de acuerdo sobre las pretensiones de la demanda, hoy cumplimos con un hito que es la presentación ante los jueces de restitución, donde ellos están reclamando la titularidad de 4.600 hectáreas en su territorio, que parte ya ha sido reconocido por la Agencia Nacional de Tierras, pero estamos reivindicando ampliar ese resguardo indígena. Son más o menos 1.000 personas, 260 familias que han sido azotadas por la violencia guerrillera, paramilitar, cultivos ilícitos, hay presencia también de minas, en fin. Entonces, a través de este proceso, esperamos que una vez se pronuncien los jueces, podamos tener unas órdenes donde ellos sean reconocidos, donde se le ordene a la NT ampliar el resguardo, sean reconocidos como víctimas y haya toda suerte de medidas de reparación a este pueblo indígena. Director, este pueblo indígena, como buena parte de las comunidades del sur del departamento de Córdoba, han sido golpeadas por la violencia. En este caso puntual, ¿quiénes les quitan las tierras? ¿Cómo los despojan? ¿Y cómo se hace el cálculo para regresarle los predios hoy reclamados? Nosotros hacemos un estudio técnico, que es lo que denominamos la caracterización, donde establecemos cuáles fueron los hechos victimizantes, cómo ellos fueron obligados a desplazarse o de alguna manera tuvieron que confinarse en unos predios debido a la presencia de grupos alzados en armas. En este caso específico, lo que uno observa es toda suerte de actores armados, guerrillas, paramilitares, y lo que hace el Estado no es, en los casos de los procesos de restitución, de establecer responsables de quienes fueron los despojadores o los victimarios. En este caso es más el reconocimiento de esa condición de víctima de esta población y busca reparar de manera integral. Una cuestión muy clave de los procesos de restitución, destacaría, es que estamos hablando también de no repetición. Es decir, de alguna manera estos procesos son integrales porque establecen verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Es decir, cuando ellos sean reconocidos, tiene que haber las condiciones de seguridad por parte del Estado
para que ellos puedan retornar a sus predios, sean reconocidos, inclusive salir de esa condición de víctimas para que puedan utilizar sus territorios dentro de su autonomía y puedan autogobernarse. Director, ese experticio técnico que ustedes realizan está acompañado además por algún tipo de confesiones de los victimarios que les permitieron aceptar dentro de los procesos de justicia y paz el despojo de esas tierras. Claro, hay unos ejercicios de unos documentos de análisis de contexto que permiten establecer cómo fueron esos fenómenos de despojo y abandono en los territorios. Y básicamente contra esos documentos es que se confronta la versión de los miembros de la comunidad y es donde presta mérito la solicitud en restitución. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a entregar esta información a la Jurisdicción Especial para la Paz para que asuma el conocimiento de estos casos. Lo mismo le entregamos a la Comisión de la Verdad la información objetiva, validada sobre estos casos, pero como le digo, desde restitución lo que nosotros fundamentalmente hacemos es reparar a las víctimas de la violencia y del terrorismo en los territorios. Ahorita usted tocaba un término que llama poderosamente la atención por el grado de importancia que tiene, reparación integral. Quiere decir que viene un acompañamiento institucional no solamente de ustedes, sino del aparato estatal para acompañar e intervenir el área hoy restituida. Así es decir, nosotros definimos lo que sería la propiedad colectiva, en este caso, de esta comunidad de Quebrada Cañaveral, pero en las pretensiones de la demanda nosotros solicitamos la intervención de otras autoridades para que apoyen a esta comunidad. Una inmediata es la Agencia Nacional de Tierras para que amplíe el territorio, lo titule colectivamente, y eso se puede hacer desde restitución, es decir, un juez de restitución ordena a la ANT ese tipo de medidas. Otras medidas de reparación tienen que ver con los proyectos productivos, con la atención de como víctimas a estas comunidades, eso lo hacen otras autoridades, y hay una serie de medidas de reparación en proyectos productivos, en capacitaciones, en lo que sería la presencia del Estado en esos territorios. Vale la pena recordarle a quienes nos están viendo y escuchando que esta hace parte de una área de la denominada consolidación en el sur del departamento de Córdoba y que tiene unos efectos legales desde el punto de vista del Estado para hacer la intervención de cada uno de los ministerios que asumen compromisos muy puntuales y que recientemente con el presidente Iván Duque así lo consolidaron. Pero para esa zona, y uno se refleja en el caso como por ejemplo de Apartado, que en su momento crearon la comunidad de paz. ¿Cómo crear esa comunidad de paz? Porque entendiendo que ese círculo amplio del territorio de los indígenas, además que tienen sus propias normas internas, debe convertirse en un punto aparte para los grupos armados ilegales. Usted señala un punto que me parece vital. Con la presentación de la demanda que hacemos hoy de esta comunidad de Quebrada Cañaveral, estamos cumpliendo con un compromiso del PEDET del sur de Córdoba. Unas zonas que fueron azotadas por la violencia. Recordemos que los PEDET son 16 territorios en el país que manejan unos planes de desarrollo con enfoque territorial. Recogen en total más de 170 municipios y que están previstos en la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, de alguna manera, aquí cumplimos con el PEDET, donde hay una articulación interinstitucional de distintas autoridades del nivel local, regional y nacional, y estamos cumpliendo los acuerdos de paz. Nosotros como restitución no estamos incluidos en los acuerdos, pero de alguna manera al hacer restitución, al formalizar la propiedad colectiva de la tierra, estamos cumpliendo con los acuerdos. Director, cuando se restituyen esos predios, ¿ustedes notifican al Ministerio de la Defensa para que pueda haber un acompañamiento estable en seguridad a quienes les entregan los predios? Claro. En la ruta colectiva, que es el caso que nos ocupa hoy, la fuerza pública no entra a los territorios, sino que de alguna manera acordona la zona, porque usted sabe que esos pueblos son autónomos al interior de sus territorios. Es decir, son la Guardia Indígena, los gobernadores, sus propias autoridades que establecen los temas de seguridad al interior de esos territorios. En la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras, en la ruta individual,
Estamos hablando cuando campesinos fueron despojados o fueron obligados a abandonar sus tierras. Allí tenemos que hacer esa articulación con el Ministerio de la Defensa Nacional al nivel nacional. Y a nivel territorial lo hacemos con los comandantes de las distintas fuerzas. Me refiero a la Policía Nacional, al Ejército, a la Armada, a la Aviación, que deben acompañar estas diligencias en restitución, tanto en la etapa administrativa, cuando validamos la solicitud formulada por un despojado. Y luego en la etapa judicial también acompañan las diligencias que ordenan los jueces para finalmente establecer la veracidad de los hechos y plantear ya las órdenes en restitución. Entonces sí, hay una articulación muy importante con Fuerza Pública, que es la que nos garantiza que podamos entrar a los territorios. Director, esta demanda étnica, que además es histórica para el departamento de Córdoba, ¿es la primera de la nación? ¿O ya hay algunos otros antecedentes? No, tenemos varios antecedentes, se han ya dado 18 sentencias, inclusive el número de hectáreas yo diría que es más representativa que la restitución individual. En el país en total se han restituido 371.000 hectáreas, de las cuales 225.000 son étnicas. Estamos hablando de pueblos afrodescendientes y estamos hablando también de comunidades indígenas. Porque claro, estamos hablando de una titulación colectiva que recoge un área más importante. Pero es cierto que para el departamento de Córdoba es un hito el que estamos cumpliendo hoy con esta demanda en restitución étnica. Y se lo preguntaba porque seguramente esto, ya las sentencias anteriores lo que crean es una jurisprudencia y es mucho más fácil para el juez de conocimiento fallar sobre la misma. ¿Ustedes esperarían que tuviesen un fallo más o menos para cuándo? ¿La confianza jurídica de ustedes? El proceso de restitución étnica es un proceso complejo que requiere de una confianza necesaria entre la comunidad que se acerca a presentar la solicitud y todo el trámite administrativo. Ya uno diría que desde el punto de vista judicial, con una demanda que técnicamente reúna todos los requisitos topográficos, catastrales, de análisis de contexto, es decir, que formalmente reúna todos los elementos, un juez o un magistrado en restitución, con su criterio lo que valida es esa información. Nosotros esperaríamos que de aquí a un año y medio podamos tener ya un pronunciamiento definitivo y poder entregar la sentencia a esta comunidad de Quebrada Cañaveral. ¿No hay ningún hoy propietario que diga, no, voy a enfrentar este proceso legal, que lo esté reclamando? Claro, debe haber al interior del territorio ocupantes que obviamente deben ser escuchados, tienen el derecho a la defensa y un debido proceso. Hay opositores, ellos tienen que ser escuchados en el trámite judicial. Pues aprovechemos esta visita que usted hace al departamento de Córdoba, director, para conocer cómo ha avanzado el proceso, qué resultados hay hoy y qué se viene además para el próximo año. Muy bien, yo destacaría que la restitución como política pública tiene unos avances considerables en el departamento de Córdoba. Recordemos que cuando en el 2011 se expidió esta ley, la 1448, veníamos de un proceso de justicia y paz y muchos de los primeros avances, los primeros pasos que se dieron tienen que ver con esas desmovilizaciones de los grupos de autodefensas y paramilitares. Entonces, las primeras restituciones se dieron acá. ¿Qué avances tenemos en el departamento de Córdoba? Nosotros hemos recepcionado en la dirección territorial, que además atiende el Bajo Cauca antioqueño y el departamento de Sucre, más de 4.200 solicitudes, que prácticamente en un 80% están todas habilitadas y han terminado o finalizado el trámite administrativo. De esas uno podría decir que ya efectivamente se han restituido 10.000 hectáreas que están ubicadas en Valencia, en Montería, Tierra Alta, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Canalete. Es decir, estamos hablando de la parte norte del departamento. Queda pendiente todo lo que sería el sur del departamento,
en esos municipios de Montelíbano, de Uré y Puerto Libertador. Allí, en esa articulación con los PEDET, vamos a buscar un avance significativo. El próximo 9 de diciembre tenemos un comité operativo local en Restitución, donde vamos a ver si nos habilitan nuevas áreas. Entonces, para el 2020, en la planeación, tenemos que finalmente agotar las 1.400 solicitudes que están pendientes por tramitar. Recordemos que esta es una ley de justicia transicional y tiene una vigencia de 10 años que debe culminar en junio del 2021. Sin embargo, ya el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente de la República, ha manifestado la intención del gobierno de prorrogar la ley 10 años más para atender a víctimas y en restitución de tierras para tener el tiempo de culminar el trámite de las solicitudes en su etapa administrativa. Ya lo que demoren los jueces y magistrados en estudiar el caso, eso tomará más tiempo. Lo mismo que el cumplimiento de las órdenes ya en restitución o en compensación van a tomar más tiempo. Entonces la vigencia de la ley nos ayuda a poder seguir atendiendo a víctimas. Director, y finalmente, que siempre es el tema casi puntual en todas las regiones, propietarios que consideran ser legítimos dueños, ¿cómo se está trabajando con ellos para evitar esas confrontaciones entre poblaciones que dijeron yo soy tenedor de buena fe y ahora me quieren quitar mi predio? Bueno, este es un punto importante porque, como le digo, la vocación que tiene esta política pública es la de reparar víctimas. No puede generar nuevas víctimas. No puede ser que por darle la razón a alguien que fue despojado, que se vio obligado a abandonar su predio, que hoy en día está ocupado por un tercero o haya un segundo ocupante, pues esta persona no se ha reconocido en los procesos y finalmente termina en la calle. Eso no podemos generar nuevas víctimas. Nosotros estamos en una tarea de buscar caracterizar en esta etapa administrativa quiénes son esos segundos ocupantes, si también son población vulnerable, es decir, si son campesinos, si son terceros de buena fe, que ellos puedan dentro de los procesos alegar esta buena fe exenta de culpa y sean reconocidos. Este proceso da para que haya tierra para todo el mundo, obviamente reconociendo y definiendo la propiedad privada. Entonces, hay un celo muy importante al interior de la entidad para poder verificar y no ir contra nadie en específico, porque como le digo, esa no es la pretensión. Nosotros no somos una autoridad penal, eso le corresponde a las autoridades determinarlo, pero sí instruimos un proceso y ponemos a disposición de esas autoridades la información que recaudamos en el territorio. Y una cosa que me parece muy significativa, estos procesos deben dar lugar a una reparación que saque de esa condición de víctima a una persona que perdió su tierra y le dé las condiciones económicas para ser un productor del campo. Y al final, en los territorios donde esos fenómenos ocurrieron, que haya una transformación de vida de esas comunidades. Cuando vemos casos diría en el mismo departamento de Córdoba, donde estas familias ya han sido reconocidas, que están en proyectos de ganadería intensiva, ganadería lechera, que tiene valor agregado con apoyo de cooperación internacional, y destacaría mucho la FAO con la cooperación sueca. Uno ve aquí modelos asociativos que transforman la vida. Ellos ya son empresarios del campo, que están abriéndose mercados a través de Cosecha y Venda la Fija del Ministerio de Agricultura, que están buscando abrirse a capacitaciones, son sujetos de crédito porque son dueños de sus predios. Entonces realmente ahí es donde uno ve que esto realmente funciona. Director, yo finalizo sencillamente con un comentario. La restitución de tierra no es un trabajo fácil, es bien difícil. El gobierno está haciendo algunos esfuerzos. Aquí vale la pena llamar a la gente, a la comunidad, a las víctimas, esas que están siendo reparadas, a la asociatividad.
Ese es uno de los puntos importantes para que puedan despegar con sus proyectos productivos y ponerse a la vanguardia de las líneas que estaba ofreciendo el gobierno a través del Ministerio de Agricultura, por citar algún ejemplo. Pero lo importante aquí es tener conciencia de que los procesos son lentos, pero son eficaces, para dejar todo dentro de una normatividad legal y amparado jurídicamente para que no existan nuevas víctimas o sean revictimizados con los mismos hechos. Director, usted muy amable. Éxitos en este trabajo y gracias por traer buenas noticias para el departamento de Córdoba. Con mucho gusto, estimado periodista. Usted ha entendido perfectamente cuál es la vocación que tiene esta política pública en materia de restitución de tierras. Le agradezco mucho. A usted, Andrés Augusto Castro Forero. Él es el director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía.